Aló. Ahí están contestando. Hola Maxi, hola Yasla, hola Juliana, buenos días. María Jesús, buenos días. Buenos dudas, buenísimo. Yo las chiquillos que están presentes también. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con nuestro, entonces, trabajo de esta semana. Recordemos, la semana pasada comenzamos con la rutina del pensamiento y además hicimos la primera acta de búsqueda. ¿Ya? ¿Me alcancé a contestar ahí, obviamente? Ya, te voy a contestar ahí. ¿Ya? No, pero ya ni eso entregado. Sí. Ya, el acta de búsqueda, ¿ya? Era la primera entonces bibliografía que ustedes tenían que tener para su trabajo. Eso es lo primero. ¿Ya? Para esta semana vamos a plantear la búsqueda de dos más. O sea, vamos a tener entonces la rutina de pensamiento y 3 actas de búsqueda. Ese es el trabajo que tenemos para esta semana. Y además, en las clases vamos a ver 2 cositas más. Vamos a estar viendo la pauta del ensayo, la rúbrica del ensayo, y vamos a ver también qué vamos a hacer con todos estos trabajos. Y el trabajo final va a ser la edición, por supuesto, de la monografía y la publicación en una pequeña revista de investigación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero vamos a revisar la vamos a revisar en la otra hora, la revista de investigación. Y ahí yo traje una de modelo, pero ahí no se preocupen mucho ustedes porque yo voy a ser el que lo va a diagramar. Yo voy a tener que diagramar sus ensayos, su monografía. ¿Ya? Ustedes simplemente van a tener que hacerla y ajustarse entonces a los parámetros. Bien, vamos a avanzar un poco más. ¿Ya? Un poco más. ¿Ya? Tenemos clase 2, edita su ensayo en relación a la estructura del texto y del modelo textual entregado. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar sobre eso. Bien, revisemos los pasos que ya hemos dado. ¿Ya? Cada uno de ustedes, en distintos niveles, ha hecho lo siguiente, ¿ya? Ha delimitado el problema, ¿ya? Y ha reunido información adecuada. Clasificación de materiales, que eso es lo que hacemos con respecto a las actas de investigación, ¿ya? Acceder a información, ejercitar el espíritu crítico y comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a los auditores. Lo vamos a hacer también. También lo vamos a hacer. ¿Bien? Son esos pasos que tenemos que ir cumpliendo con respecto a la monografía, que son transversales a esta. Vamos a bajar un poquito más. ¿Ya? Vamos a ver algunas cositas que son fundamentales para la elaboración. Además, vamos a revisar los avances que están acá. Hay gente que ha avanzado, la gente que no ha avanzado. ¿Ya? Digamos. Mientras revisa, puede. Vale. Muchas gracias. ¿Ya? Ya vamos a ver estos dos perfiles. A ver. Mientras tanto, vamos a revisar el avance. A ver. La Sofía avanzó. Fíjense acá. 12 kilobytes. ¿Ya? Vamos a ver el de Micaela. Ya vamos a... ¿Ya? Bien. Dígame. No, ¿y por qué no? Ya. Bien. Bien, Micaela. Excelente. Por lo menos la extensión está bien. Ya vamos a revisarlo más profundidad. ¿Ya? ¿Quién no ha trabajado? ¿No ha trabajado usted? Ya, vamos a ver, espérense un ratito. Nos estamos viendo a la gente al azar. ¿Ya? Nada, no hay nada acá. Sí, pues yo le escribí a usted, me escribió una consulta y yo le escribí inmediatamente. ¿Ya?
No entiende nada. Ya ese que los problemas míos ya. Pues. Bueno. Yo entonces. ¿Ya? Sofía dice, profe, deberían ser las respuestas cortas. No necesariamente. No necesariamente, Sofía. Recuerda que esto es producción de texto. Si tú haces un buen texto, largo, extenso, ¿ya? Y con buenos argumentos, eso te va a servir de antecedente para el trabajo final. Así se trabaja con cuando uno hace una respuesta, cuando uno trabaja con texto, ¿ya? Entre más escribe, mejor. Mejor, 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 mejor. ¿Ya? Veamos acá. Veamos acá. Estamos haciendo una búsqueda rápidamente, rápidamente. Ya, está el tema. Ya, hay algunas cosas respondidas acá. La rutina está completa. Ya, y bien. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Veamos acá. Mejor todavía, pues, Sofía. Mejor todavía. Mejor todavía. ¿Ya? Ahí tenemos un gran problema ahí, Sofía, porque, por ejemplo, todos nosotros, incluyéndome ahí, tenemos distintos niveles para poder escribir. ¿Ya? Pero el atreverse a escribir mucho más, ¿ya? Al atreverse a escribir mucho más, es mucho mejor para ti, porque tus explicaciones se van a ir aclarando en la medida que vayamos editando el texto. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito más. Porque hay gente que no ha trabajado. Esa gente será llamada por el profesor Pablo. ¿Ya? Veamos acá. Ah, bien, Max, todo aquí bien respondido. Muy bien. ¿Ya? Te con mono, bien. Está bien. Por supuesto que si yo dije que no voy a poner imagen, esto es de ustedes. Lo que pasa es que no me ponen atención. A desarrollarlo al tiro, pensé que íbamos a desarrollarlo en español. Por supuesto que sí, pero tengo que ver la pauta y yo no tengo que hacer el formato. ¿Ya? Pero por lo menos, Josiana, aquí, ¿ya? Acá, por ejemplo, a Josiana le puso dibujo y colores, no está bien. ¿Ya? Aquí yo le había puesto unos 3 links para que estudiaran, ¿lo estudió? Sí. ¿Ya? ¿Y se vieron reflejados en el trabajo? ¿Se ven reflejadas esa lectura en el trabajo? No. ¿Qué hizo con la lectura, Josiana? Esa es la pregunta. ¿La leyó? ¿Terminó de leer? Ya. Tiene que verse reflejado en esto. ¿Ya? Digamos. Dígame. Si me seco con la cotona, me quedará marca la cotona con agua. Sí, queda sucia esa cotona. ¿Ya? Debería haber papel acá. ¿Ya? Digamos acá. Ya, Pascal también avanzó. Rutina completa. Muy bien. Ya, muy bien. Bien. Yo lo que estoy haciendo ahora es un paneo de sus trabajos. De todas formas, igual me dice acá que trabajaron el fin de semana. Eso es bueno. ¿Ya? Nosotros... ¿Qué dificultad tenía usted, Joshua? Cuénteme. No, tiene que atreverse a redactar. ¿Ya? Tiene que responder las preguntas. ¿Ya? ¿Cómo se responde una pregunta? Ponga mucha atención aquí, Joshua. Lo primero que tienes que rescatar, como se dice, tienes que rescatar el antecedente de la pregunta, el referente. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se presenta la temática propuesta en los estudios de comunicación? Entonces, la temática, rescata lo que dice la pregunta, temática, ¿ya? Que busque, se representa del siguiente modo. ¿Ya? Dos puntos. ¿Qué empezó a ver? Entonces, y acá tiene que recordar el primer aprendizaje que nosotros tuvimos sobre los medios de comunicación y ser críticos con los medios de comunicación. ¿Ya? Veamos cuál era la temática de YouTube. Enfermedad infecciosa. Ya, muy bien. La temática entonces que busqué se presenta del siguiente modo.
Ya, evidentemente, el problema de las vacunas y de las enfermedades infecciosas han eh, han sido muy trabajadas por los medios. Sin embargo, las causas de la enfermedad, específicamente las enfermedades infecciosas de COVID-19, no han sido expuestas. Más bien, y ahí hay un conector explicativo, más bien, ya, se busca prevenir conductas y no abordar el tema de forma más científica. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que más bien se ha entonces procurado, ¿cómo se llama? Conducir la conducta, ya que usted no haga esto, no haga otro, pero no le ofrecen a usted las causas de por qué. Causas científicas. O se la ofrecen muy poco. ¿Eh? No sé qué puedo estar sin mascarilla porque no he visto pruebas científicas. No, lo que pasa es que son énfasis. Hay un énfasis, por ejemplo, en el resguardo de conducta, pero no en las causas de por qué. ¿Ya? Seguir las reglas por las reglas es algo útil, ¿no? Pero no siempre responde a las necesidades que uno puede tener de las búsquedas. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que son bastante útiles en las reglas. ¿Ah? Sí, Maxi, agregue nomás. Recuerden que el trabajo es suyo. Y Sofía, sí, peguen los links, porque así los puedo buscar yo también. ¿Ya? Y yo puedo buscar. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje yo? Yo tengo que rescatar el referente que me dice la pregunta. Y tengo que ver, por ejemplo, cómo se expone esto. ¿Ya? Aquí ya te puse uno, por ejemplo. Se hace énfasis en la conducta, ¿ya? Y no en las causas. ¿Ya? Ahora el tema de información científica, por ejemplo, la insistencia del gobierno, ¿ya? Por el toque de queda, el cual no tiene ningún antecedente científico. ¿Eh? Ahí hay una Pero cosa. sirve, ¿Mm? sirve. Claro, Porque si no hubiera toque de queda y llamarse porque están carreteando a los vecinos, los carabineros no irían. por supuesto que sí. Pero servía también cuando había más cantidad de contagios, por ejemplo. ¿Mm? Eso es importante. ¿En qué medida se resguarda, por ejemplo, el cuidado de las personas y, por ejemplo, el control social? Son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido políticas de control social y no políticas de cuidado. En otros países se da la política de cuidado, ¿no? Aquí no, acá solamente es control. En la calle deberían poner dispensadores de alcohol. Eso sería control. Claro, claro. O por ejemplo, tutoriales constantes, por ejemplo, cómo lavarse, por qué usar la mascarilla, cuál es la distancia, por ejemplo, datos, cifras, científicas, ¿no? Por ejemplo, llevamos 2 años de pandemia, pero todavía no sabemos las consecuencias físicas que tiene la enfermedad. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunas consecuencias físicas, han visto gente hospitalizada. Muy No, pero poco, conozco la secuela. claro, pero muy pocas, si tú te das cuenta. ¿Ya? Yo porque no se quiere abordar de forma científica esto. Eso es que te lo. ¿Ya? Así se hace esto. No es tan difícil. ¿Ya? Tiene que hacerlo pues. ¿Ya? Y ya, lamentablemente vamos a tener que bajarle puntos por eso. ¿Ya? La Juliana, ya habla también, estaba en salón, entonces,
Mira la llama, 11 kilobytes. Podemos medir el trabajo en kilos. El mío debe ser de bueno. El de usted está Mira, el Maxi, 1 megabyte. 17. El Maxi le gana a la Yarra. El Maxi está 1. Yo le gano a la Yarra ¿También? y el Maxi me gana a mí. Ya, Pero si el hijo del Maxi le puso imágenes. ya. Vamos entonces a abordar la segunda parte, como dice la Luciana. Vamos a verlo con... ¿Ya? ¿Qué pregunta? Cuénteme. Acá ustedes tienen que visualizar, tienen que recordar las estrategias de distracción que vimos antes. ¿De acuerdo? ¿No te acuerdas? Pero eso es lo que le puse ahí, estaba bien. Porque es que no supe si con estrategia de distracción se refería a todas las estrategias de manipulación, no solamente específicamente la de distracción. Es más bien a todas. Aquí le puse estrategia de distracción como genérico. Entonces estaba bien. Sí, está bien. Ya tienes que recordar la materia puntuacional, acuérdate, eran 10 estrategias. Nosotros lo vimos en clase también. Ya ves, si no hay proceso, nosotros no podemos continuar. ¿Ya? Te lo voy a mandar, te voy a pegar la infografía en tu correo. ¿Ya? Vamos a buscarla, voy a poner una pausa acá. Vamos a buscarla, creo que estaba en la carpeta de ustedes. Me sorprende ver que de verdad existe con pensamiento crítico de miedo. ¿Está bien? Pues las cosas no tienen por qué ser como son. Ese es el origen del pensamiento crítico. Es pensar que las cosas pueden ser de otra forma. Vamos a buscar a L3, aquí está. L3. No, técnico. No prestan recursos. Gráficos. Pero yo tengo acá, después lo puedo mandar por el grupo del curso. Técnico tampoco. Es que lo que pasa es que cambié computador. Ya, pero ahí se lo voy a pegar. No se olvide. Hicimos hasta una. El trabajo del clavo no era con eso, po. ¿Cuál? Con la estrategia de distracción, pues. Salió una pregunta de eso. Eran las 3 preguntas. Sí. Sí, pues, ¿viste? Ahí también lo vimos. Ya, pues, tiene que cortarse. Bien. Yo hoy día en la tarde les voy a dar alguna apreciación sobre sus trabajos ya hechos y les voy a asignar puntajes. Mientras tanto, vamos a ver esto, que son algunas generalidades con respecto a la escritura monográfica. Ya la vamos a analizar y todo. Y además, vamos a ver la otra clase también, lo voy a aprovechar de mostrar. Ya. Vamos acá. Dígame, escríbame nomás, yo la veo. Vamos a ver acá, ver. Además, en la hora de la una, vamos a ver esto que está aquí, la creación de la revista digital. Y también vamos a ver esto, ya es la pauta de evaluación, con los 17 puntos que tienen que tener, 17 indicadores. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros creamos acá. Sí. No pusieron en el colegio las notas que ya llevamos, las notas de proceso. Profe, ¿Ya? pero la monografía, ¿cómo la hacemos como un corto o la hacemos en el mismo drive? Por ahora en el drive. Ahí yo les voy a dar algunas indicaciones también. Pero y el espacio que lo hacemos abajo. Abajo, más abajo. Como si fuera una página de... Sí. Finalmente, ¿yo qué voy a hacer con el drive? ¿Ya? Con el drive voy a hacer lo siguiente. Después le voy a poner ahí el logo del colegio, su nombre ahí, y ustedes lo van a imprimir y listo. Propiedad intelectual del colegio. Sí, eso es. Están robando mi pensamiento. No, si no es propiedad intelectual, para yo revisarlo después. Se puede conseguir ese mismo como propiedad intelectual. Después lo haría un paper y después lo haría un libro. También puede ser. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Pero ese paper lo vendería, no sería gratis. Obvio. Ya. Esperen un momento, aquí estaba yo. Ya, le estaba mostrando esto. Ya, esto lo vamos a desglosar, porque esto está desglosado. Ya, está desglosado adelante, la pauta de evaluación. Ya vamos
Bien. Veamos. Dice elaboración de ensayo monográfico. Estas son las cosas que nosotros tenemos que saber, además de la investigación que estamos haciendo. Dice temática. Dice el ensayo monográfico debe estar relacionado con el tema de la unidad. Estrategias de búsqueda informativas. Ese es el tema de nuestra unidad. Entonces recuerden que yo les pedí que ustedes le pusieran como el complemento, por ejemplo, estrategia de búsqueda informativa, ¿ya? Sobre, por ejemplo, no sé, como el trabajo de la industria de la moda en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, estrategia de búsqueda informativa respecto a la vacunación y los modos como se presenta la información, así como el que tiene yo. ¿Ya? Y así hay un sinfín de estrategias informativas que cada uno de ustedes está planteando. ¿Bien? Hay que tenerlo en cuenta eso, porque esa es nuestra especie de filtro cuando estamos haciendo este trabajo. Metodología de trabajo, dice. Desarrollar un ensayo monográfico no es solo ponerse a escribir. Dice, escribir el texto es la última etapa del trabajo. Por eso ahí Sofía me preguntaba cuál era la extensión de cada una de las respuestas. La extensión es la que ustedes proponen. Ustedes se tienen que sentir satisfechos con la respuesta que dan. ¿Ya? Yo no estamos ya en la edad que yo les tengo que poner 15 líneas, 12 líneas, no. Tienen que estar resueltos. Por eso las preguntas que yo les hago son más extensas. Requieren que ustedes hagan, por ejemplo, un texto mucho más complejo. ¿Sí? Mucho más complejo. Por ejemplo, la pregunta que contestábamos en básica, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Todas esas preguntas básicas ahora se transforman en otras. ¿Ya? ¿Dónde y por qué, por ejemplo? ¿Dónde buscaste la información? ¿Por qué elegiste eso? ¿Cuál es la justificación de esto? ¿Cómo tú lo presentarías de otra forma? Esas son las preguntas ya de enseñanza media y son las preguntas que ustedes ya tienen que resolver. ¿Ya? Esto es. Fíjense acá. Dice, primero hay que fijar muy bien el tema. ¿Ya? Y esto ya la mayoría ya lo ha hecho. Fijar el tema. Y si no lo he hecho, yo lo tengo que revisar y decirle ya, aquí vamos a fijar el tema. Punto. Esto es lo que van a leer ustedes. Punto. Por eso yo lo tengo que ir acompañando y por eso es tan importante trabajar en el drive. Porque así sé cómo van. Dice determinar cómo nos apoyamos bibliográficamente. Y aquí está entonces la labor de las actas de búsqueda. Muy bien. Y dice desarrollar ideas y ordenarlas de forma entendible. Y ahí ya está la escritura del ensayo. ¿Bien? Vamos a bajar un poco más. Dice, en el fondo, lo importante es formular un planteamiento. Cuando esté formulado, hay que determinar la mejor manera de escribirlo, finalmente escribirlo. ¿Ya? Esa es una metodología de trabajo. Cuando ustedes les digan metodología, son los pasos a seguir. ¿Ya? ¿Dónde vamos? ¿Ya? Ya la mayoría ya delimitó el tema y ahora está buscando bibliografía. Y para esta semana, además de buscar bibliografía, tenemos que ir desarrollando ya las ideas. ¿Cómo la desarrollamos? Por la rutina del pensamiento y por las preguntas que yo le he dado a resolver. Así se desarrollan las ideas. ¿No? Bajamos más rápido. Estructura del ensayo monográfico. ¿Ya? Dice, la escritura monográfica debe responder a tres partes, como ya lo dije. Introducción, desarrollo y conclusiones. Vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense acá. Esta es la primera introducción, dice, es la primera parte del trabajo. En esta parte se presenta el ensayo al lector. Ojo, se presenta el ensayo al lector. ¿Ya? En este trabajo vamos a abordar lo siguiente. Entonces, ¿por qué esto es vital, de vital importancia? Porque, por supuesto, yo voy a hacer la pauta de guía para la escritura con esto. ¿Ya? Veamos acá. siempre Maxi, ¿ya? Con un vocabulario. Como yo que me enojo con TVN. Entonces yo voy a ir anotando acá. Ustedes tienen que ir anotando. Entonces vamos a poner ahí partes del ensayo,
pongan ahí arriba en su cuaderno, como título, partes del ensayo. ¿Ya? Partes del ensayo. Y voy a anotar introducción. Voy a anotarlo yo también aquí para guardarlo, partes del ensayo. Pues yo, no me dejan la mano en los bolsillos. Partes del ensayo, entonces, introducción. ¿Ya? Y cuando ponga la palabra introducción, voy a tirar una serie de líneas. ¿Ya? Aquí está. Ya, lo primero entonces, introducción número 1, voy a poner acá. Presenta el ensayo electro. ¿Ya? Eso es importante. Presenta el ensayo electro. Vamos a poner número 2. Número 2. Aclara el problema, aclara el problema fundamental. Presenta el ensayo al lector. Número 1, presenta el ensayo al lector. Número 2, aclara el problema fundamental. Aclara el problema fundamental. ¿Ah? Por ejemplo, la Luciana tiene su tema de la xenofobia. ¿Ah? Por ejemplo, el problema fundamental de la xenofobia. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Existe ya. Decimos que existe. Pero ¿cuál es el problema de que exista? ¿Cómo que no sabe? Es mala. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Ah? Muy bien, porque hay un rechazo al extranjero. ¿Ya? Fíjate tú, pero extranjero no solamente son las personas que viven en otro país, sino que son las personas que llegan y que no son del lugar. Fíjate tú en lo complejo que es la xenofobia. ¿Ya? Y que puede estar presente en cualquier sitio, si uno no la reflexiona. Este es el problema fundamental. Existe entonces el tema, y el problema fundamental depende de cómo yo lo voy a abordar. ¿Ya? Por ejemplo, existe lo de las vacunas, todo lo que hemos visto, pero el problema fundamental es cómo se presenta en la conversación. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Es curioso la xenofobia, porque si el extranjero es un alemán, no le tienen miedo. Claro. ¿Sí? Ahí sí. ¿Bien? ¿No? No diga eso, ¿qué? A mí, pero... Dice, ya sigamos acá. Como este trabajo monográfico, la introducción debe mencionar claramente cuál es el problema respecto a la presentación del tema en los medios de comunicación. ¿Ya? Vamos a poner el número 3. Presentación, entonces, presentación. Acción del problema en los medios. ¿Y el problema? ¿Cómo? Presentación del problema en los medios de comunicación. MCR, los medios de comunicación. ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estructurando la introducción. El primer párrafo. ¿Ya? Sigamos acá. En segundo lugar, se debe mencionar cómo está desarrollado el cuerpo de su trabajo. ¿Ya? ¿Qué temas va a tratar primero y qué temas después? Para luego, ¿y cuál es el motivo de ordenarlo de ese modo? Entonces, vamos a poner 4. Introduce el orden del trabajo. Introducción. Muy bien. Ahí está. Vamos de nuevo. Dice, introducción. Presenta el ensayo al lector. 2. Aclara el problema fundamental. 3. Presentación del problema, el medio de comunicación. Y 4. Introduce el orden del trabajo. Vamos a poner, introduce el orden del trabajo y los subtemas.
y los subtemas. Debería ser un paper de la FLD. De la física cuántica. Sí. Puede. Fíjense acá. Entonces ya tenemos la introducción. Veamos acá. En la parte 4, Maxi. Voy a leerlo de nuevo, Maxi. Dice, presenta el ensayo al lector, número 1. Número 2, aclara el problema fundamental. Número 3, presentación del problema en un medio de comunicación. Y número 4, introduce el orden del trabajo y los subtemas. ¿Ya? Eso es importante. Y ahí tenemos un buen párrafo introductorio. Entonces, ¿cómo yo me voy a guiar también con esto que está acá? Fíjense aquí. Conectores argumentales. En cuanto a, con relación a, respecto a, por partes. ¿Ya? Ordenar el discurso. Antes que nada, primer lugar, segundo lugar, para comenzar la continuación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser la plantilla final? ¿Ya? Va a tener por un lado la estructuración del ensayo y va a tener los correctores que ustedes tienen que ocupar. Que ustedes los marcan, es bastante entretenido todo eso. Ustedes se dan cuenta que hacer un ensayo, si uno sigue las normas, no es tan difícil. Lo difícil son las ideas y la investigación. Lo difícil es mantener viva las nubes. ¿Ya? Muy bien, sigamos más aquí. ¿Ah? Vamos entonces acá al desarrollo. Vamos a poner entonces en nuestro cuaderno desarrollo. Vamos a hacer el desarrollo. Después cuando uno está en la universidad, esto ya lo tiene introducido en el poder. Dice, el cuerpo de la monografía o desarrollo debe contener al menos dos dimensiones. Fíjense aquí. La primera dimensión es descriptiva. La idea es describir suficientemente el problema o tema a tratar. Entonces, número uno, describir el problema. Describir el problema a tratar. ¿Ya? Fíjense aquí, dice, no se trata simplemente de un resumen, sino de una mirada más comprensiva y crítica, es decir, una síntesis. Conviene dividir con subtítulos e ir desarrollando el tema por partes. ¿Ah? Esto es importante acá. Dividir por subtítulos. Vamos a poner número 2. Dividir por subtítulos. ¿Ya? Pero acá yo les voy a pedir algo. Dividir por subtítulos que se encuentre implícitamente en el texto. ¿Ya? Eso es importante. Entonces yo cuando reviso voy a decir, de esto está hablando, de esto está hablando. ¿Ya? Como esto es una monografía más bien simple, vamos a poner 3. ¿Ya? Dividir los subtítulos que se encuentran implícitamente en el texto, a lo menos, 3 títulos. Títulos o temáticas. ¿Ya? Por ejemplo, yo la va a hacer un trabajo sobre la xenofobia. ¿Ya? El primer subtítulo es ¿qué es lo que es la xenofobia? Segundo, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la xenofobia en Chile? Y tercero, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la xenofobia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuáles son las consecuencias? No, tercer punto del desarrollo. Dice, lo leo acá, ¿cierto?
Dividir por subtítulos que se encuentren implícitos en el texto. Y después, Punto, al menos 3 títulos o temáticos. A lo menos 3 títulos o temáticos. ¿Ya? Eso es importante. Importante. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos haciendo un análisis también de los medios. Entonces, lo más probable es que uno de estos subtemas o títulos sea con respecto a la presentación del tema en los medios de comunicación. El primero va a ser qué es lo que es. Ustedes van a definir ahí. Y después son las consecuencias. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Veamos acá. Conviene dividir con subtítulos e ir desarrollando el tema por partes. Ojo, que acá dice dividir en subtítulos porque esta pauta yo lo había hecho para un ensayo por lo menos de 3 carillas. Ya, pero nosotros vamos a trabajar con unas 1 o 2, pero más 3. ¿No? Las carillas las vamos a trabajar en cuarto medio. E ir desarrollando el tema por partes. La segunda dimensión es interpretativa y argumentativa. Fíjense acá. Trata de responder a la pregunta. ¿Qué digo yo respecto al problema planteado? Esta dimensión, por supuesto, debe estar respaldada por la búsqueda bibliográfica. Entonces vamos a poner número 3. Agregar, entonces, agregar ¿ya? Una visión personal sobre el tema. Respaldado por bibliografía. ¿No? Eso es importante. Respaldar siempre con bibliografía. ¿No? Por bibliografía. pobrecitos los niños de básica, no saben que están en su forma. ¿Ya? Tenemos entonces esos requerimientos. Y recuerde siempre que una monografía es un texto expositivo y argumentativo. Positivo y argumentativo. Eso se lo va a preguntar en la prueba de respuesta. ¿Qué es lo que una monografía? Es un texto que expone un tema de naturaleza, entonces, expositiva y argumentativa. Repito, esa es una pregunta del colegio. ¿Qué es lo que es una monografía? Una monografía es un texto que aborda una temática que es expositivo y argumentativo. Eso se lo voy a preguntar. ¿Ah? Sí. Conclusiones. Vamos a escribir entonces en el cuaderno conclusiones. ¿Ah? ¿El profe Raico no hace clase los lunes? No lo No, y lo La suerte que debe tener. Dice, las conclusiones deben contener 3 elementos. Fíjense ahí. A, aportes, es decir, en qué aspectos se ha tratado adecuadamente el problema o tema. ¿Ya? O cuáles son los aprendizajes adquiridos. ¿Ya? Vamos a poner entonces conclusiones punto 1. Aprendizajes que he obtenido de la investigación. ¿Ya? Bien. Fijémonos en el punto B. Dice. Límites. Dice. ¿En qué aspecto resulta insuficiente la forma en que se ha tratado el problema? ¿Cuáles son las dificultades? Entonces vamos a poner como número 2, evaluar límites y dificultades. Por ejemplo, en el trabajo de Max y Damián, que está trabajando sobre los medios de comunicación, una de las dificultades, por ejemplo, es plantear una nueva forma de información, ¿ya? Bajo el entendido de que existen, por ejemplo, las líneas editoriales y los intereses detrás de los medios, ¿no? Como el Mercurio, como todo eso, como los grupos de interés, los grupos de crédito. Esa es una dificultad. ¿Ya?
Por ejemplo, en el trabajo de Yotra, una de las dificultades va a ser, por ejemplo, que la sociedad no está muy informada con respecto a algunas cuestiones científicas propias de la vacunación. Pero debería estarlo. Una de las dificultades, por ejemplo, que va a tener la xenofobia en el trabajo de la Luciana, va a ser el racismo. Eso va a ser la principal dificultad. El racismo y la instauración, por ejemplo, de una sola forma de ser. Esta es una gran dificultad de la xenofobia. Y también, por ejemplo, la xenofobia, hablamos de las culturas distintas. El conocer las culturas, el entender de dónde vienen sus fundamentos. El otro día yo estaba viendo lo de Afganistán, por ejemplo, y lo de los talibanes, que a propósito, talibán significa estudiante. Y yo decía, por ejemplo, lo que estaba leyendo, que hay que entender por qué esta cultura tan patriarcal y tan enfocada, por ejemplo, en el hombre, ¿ya? Y por qué también la negación de los derechos de la mujer. ¿Ya? No buscar un porqué para justificarlo, sino para entender. Imagínense que esos hombres nacieron en un contexto de guerra y se criaron en un contexto de guerra. No conocen la vida familiar. No la conocen. Nunca han vivido en una familia. Por tanto, a la mujer la ven como un ser extraño, como un ser a apropiarse de ellos. No estamos diciendo que estamos de acuerdo, pero estamos diciendo que hay que entender las cosas. Imagínense ustedes viviendo en un contexto de guerra, donde la única posibilidad de sobrevivir era entrar a estas clases, ¿ya? De religión, ¿ya? Y solamente aprender eso. Tu único mundo es el Corán, la Sharia y la Yihad. El Corán, entonces, es el texto sagrado. La Sharia, ya es la normativa a partir del texto sagrado, y la Yihad es la lucha armada, la lucha santa. Claro, eso le dicen yihadistas. Sí, eso es. La Ellos no lucha, son los mismos que bombardearon las Torres Gemelas. claro que sí, claro que sí. La yihad es algo que es un principio que aparece en el texto, no sé si en la Sharia o en el Corán, ahí tendría que revisarlo bien, pero es un principio en que hay que defender la religión y hay que eliminar a los impuros. En este caso, los impuros somos los occidentales. Nosotros también Ah, o sea que son como Hitler. básicamente. En resumen, Pero, son como Hitler. claro, pero Hitler tenía una base xenófoba mucho más Relacionada con la relacionado, por economía y la ejemplo, política. con la economía y con la biología. Pero En no tenía cambio- fundamento. ¿Ah? No tenía fundamento científico. No, 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 pero sí en una cierta forma de hacer ciencia, ¿ya? Por ejemplo, el fundamento de ello era la frenología. ¿Qué es lo que era la frenología? Era, por ejemplo, la medición física que determinaba ciertas conductas. O sea que le medían el cuerpo a alguien y decían, ya tú Claro, morís porque tu cuerpo es... ¿no sé? Por ejemplo, mediante, me acuerdo que había una cuestión, recuerdo haber leído, que por ejemplo, si tú podías poner la mandíbula de abajo adelante, ¿sí? ¿Ya? Eres más propenso, por ejemplo, a matar a una persona. ¿Sí? Todas las personas pueden hacer eso. Sí, pero con más dificultad, menos dificultad, una cosa así. Pero en ese tiempo, la forma de hacer ciencia era esa. Y eso fue lo que fundamentó, por ejemplo, el racismo y también, por ejemplo, la cultura supremacista y también el racismo. Mira, cambia la forma de hacer ciencia, pero la xenofobia está ahí. Ahí, ¿no? ¿Ya? Sigamos, número 3. Desafíos. Dice, el texto nos deja algunas preguntas o temas por resolver. ¿Cuáles son esas preguntas? En este punto resulta conveniente profundizar en los desafíos a futuro. Tenemos de alguna manera proyecciones que podemos profundizar en otro momento. ¿Ya? Entonces, número 3 son proyecciones del trabajo. Proyecciones del trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué aspectos me gustaría que tuviera el trabajo? ¿Qué cosas planteo? ¿Qué cosas me gustaría plantear a mis compañeros, por ejemplo? Sí, le tiene que salirse los derechos. Eso es importante.
¿no? Entonces estoy en caso 2020. Lo que dice Sichel. Bueno, ¿ya? Ahí está. Y si se fijan, ahí ya estructuramos el trabajo. ¿No? Ya, fíjense aquí, aspectos formales. Dice, la monografía debe ser presentada y escrita en archivo Google Drive. Y hemos estado trabajando. Una vez terminada y revisada, la escritura por el profesor se dará entrega un formato físico. ¿Cuál será este formato físico? Tipo de fuente Cambria, tamaño 2, impermeabilidad 1,5. Pero esto lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es que ustedes, por ejemplo, yo les voy a pegar otra plantilla en el Google Drive. Y esa plantilla va a ser la plantilla de la escritura. ¿No? Plantillas por todo. Redacción y estilo, dice. Estos aspectos serán valorados especialmente. Usa frases cortas y puntos seguidos. Frases cortas. Sin usar adjetivos o lenguaje presuntuoso. ¿No? Recuerden que lo tienen que chamullar acá. ¿Ya? Recuerden que en un trabajo así se resuelven cosas que son pequeñas. Se exponen los temas, se expone, por ejemplo, una hipótesis, ¿ya? Eso es trabajar en algo que es una exposición. ¿Ya? Un texto expositivo y argumentativo, recuerden eso. Entonces la uso porque chamullar. No, pues. Separa ideas distintas por párrafos distintos para facilitar la lectura. ¿Ya? Ahí ustedes van a tener que decidir sobre los párrafos. Utiliza un estilo formal al presentar tus ideas. No es adecuado usar modismos como no estoy ni ahí o utilizar o sea. Recuerda que esta palabra es relativa a lo ocio, es decir, a los huesos. ¿Ya? Nunca me pongan un o sea. Cámbialo por es decir, cámbialo por reformulando, otro modo de ver las cosas, por favor. Pero jamás, jamás me pongan un hueso. ¿Ya? No pongan un hueso. Por favor. Por favor. ¿Ya? Tampoco es correcto tutear al lector. No olvides, por otro lado, escoger un título pertinente para tu ensayo. ¿Ya? De ahí yo también les voy a estar ayudando en el título. ¿Ya? Acá está la tabla de conectores que ustedes se pueden apoyar. Expresar causa, contraargumentar. A ver, entonces el título que teníamos antes no va a ser de monografía. No, porque ese es el título del trabajo. El título de tu escritura es por ti. Y tiene que ser más bonito y más simple. Claro, más bonito, más simple y más agotado el tema. ¿Ya? Por ejemplo, el de la Luciana, puede ser escenografía en Chile. Consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, gestos, consecuencias y formas de ser que perjudican, ¿ya? Que perjudican, no sé, nuestra identidad. ¿No? Fíjate, un título más largo, pero un título largo es más específico. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces yo le voy a decir, ya, este puede ser tu título, este puede ser tu título. Ya yo les voy a ayudar en eso, pero lo importante es que ustedes avancen. Veamos acá. ¿Qué nos dice el chat? La definición de monografía. ¿Ya? Un solo tema, Maxi, y es un texto de carácter expositivo y argumentativo. Un tema, texto de carácter expositivo y argumentativo. Esa es la caracterización de una monografía. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la monografía y el ensayo? ¿Ya? Porque en cuarto medio estamos haciendo ensayo. ¿Ya? En cuarto medio, yo pongo más atención en los contraargumentos. ¿Ya? Pero a ustedes no les voy a pedir eso. Yo les voy a pedir más expositivo. El otro año les voy a pedir que contraargumenten. ¿Ya? ¿Bien? Muy bien. Vamos a bajar. La primera finalidad indica, fíjense, indica digresión. Esto es interesante. Cuando uno está escribiendo y se va para otro lado, eso ya se llama una digresión. A propósito, a todo esto, por cierto, dicho sea de paso, para rectificar, mejor dicho, en otras palabras, en el fondo más bien, y aquí está el osea, cuando ustedes dicen osea de ocio, ¿ya? De lo ocio, de los huesos, están rectificando algo. ¿Ya?
Hay que saber esas cosas. ¿No? Y no hay que caer en el océano. ¿Ah? ¿Por qué no puedo ser el océano normal? Es que el océano normal es demasiado informal también. ¿No? El océano. ¿No? Por ejemplo, yo voy a decir, no sé, a ver un ejemplo. Me falta plata para comprar pan. O sea, ando sin dinero. ¿No? Ahí es como explicativo. ¿No? Pero eso es demasiado del lenguaje común, coloquial. ¿Ya? Es mejor decir, mejor dicho, en unas palabras, reformulando, más en el fondo, más bien. Esas son cosas interesantes. ¿Ya? Para generalizar, dice, en fin, cualquier caso, resumen, indica conclusión y para terminar. ¿Ya? Esta tabla les va a servir mucho cuando estén escribiendo. ¿Ya? Yo les voy a poner unas sugerencias también de cómo hacer. ¿Ya? Esas son nuestras indicaciones, chiquitos. Por lo pronto, hay que seguir entonces investigando, hay que seguir entonces haciendo algunas otras actas de búsqueda. Eso les va a ayudar. Y esta es la pauta de evaluación. Y la pauta de evaluación va en relación a todo lo que vimos recién. ¿Ya? Por ejemplo, título de generalidades, dice señala la temática abordada, ¿ya? Con una delimitación adecuada. Señala al menos 5 palabras claves desprendidas del texto. Esto también se los voy a poner para aumentar el puntaje. Introducción, dice, presentación, delimitación temática y declaración del problema fundamental a tratar. 4, menciona el desarrollo del cuerpo de trabajo, los temas a tratar y el motivo. Es lo mismo que acabamos de poner acá. Desarrollo, dice. Desarrollo, ya, lo mismo que vimos que la confusión, lo mismo que vimos recién. Ya van a tocar chiquillos, así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a revisar la otra hora, que es lo que es una revista digital, vamos a revisar un poquito eso, y vamos a terminar de revisar la pauta. Darle indicaciones de la semana, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ya. Qué bueno que estuvieron ahí la gente virtual. ¿Ah? Esperen ahí, yo voy a estar atento y revisando sus consultas, revisando también sus textos. Hoy día me voy a poner al día con la revisión de los textos. ¿Ya? ¿Ya? Y eso. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá llegamos, entonces nos vemos más rápido. Chao, 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 chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos más rápido.